Que ya no quedan carros celulares a la espera del traslado de detenidos, con lo cual es de suponer que en alguno de estos últimos traslados que se produjeron en estos últimos minutos, bien puede haber salido el ex vicepresidente de la Nación con destino a obtener la libertad. Ustedes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a TN Central. Buenas noches, Maru. Buenas noches a todos. Bueno, estamos ya ahí viendo, parece que la salida del ex vicepresidente de la Nación, Amadou Boudou de Ezeiza. Está Rodrigo Alegre con nosotros para darnos más detalles de todo lo que está pasando, de la excarcelación que definitivamente se dio hoy, como nos anticipabas ayer, Rodri. Claro, sí, hoy la Sala 1 de la Cámara Federal le otorgó la excarcelación a Amadou Boudou. Ayer le habían dado por la causa de enriquecimiento ilícito, hoy por la causa de viáticos, el delito en verdad especulado, que es una especie de malversación de fondos públicos, y ordenó directamente la inmediata liberación de Amadou Boudou. A ver, sobre la excarcelación no había ningún tipo de debate, fue por el voto unánime. Lo que sí había una pequeña disidencia porque uno de los camaristas, Bruglia, había dicho que se vaya con una tobillera y finalmente con el voto de Fara y del otro camarista se va bajo caución juratoria. Esto significa que es una especie de, como si te dijera, que cada vez que lo citen, él da su palabra de que se va a presentar ante la justicia, porque ya había habido antecedentes de que cada vez que lo citaban, él se presentaba y declaraba, o cada vez que le notificaban de algo, no se fugaba. Con lo cual, decía la justicia, estaba a derecho. Lo cierto es que durante la tarde el juzgado o la justicia giró el oficio al Servicio Penitenciario Federal y ahora directamente un camión del Servicio Penitenciario lo está trasladando de la cárcel de Ezeiza, donde estaba detenido, hacia la superintendencia ahí en Madariaga y General Paz, donde entendemos que después de algunos trámites burocráticos, al igual que en el día de ayer Núñez Carmona, recupera su libertad el ex vicepresidente Amadou Boudou, que sigue investigado por estos delitos, ¿no? A ver, esto respecto a las excarcelaciones, lo que tiene que ver es que, bueno, se considera que no debe aplicarse la prisión preventiva, pero esto no tiene nada que ver con un sobreseimiento o que dejen de ser investigados, ¿no? Esto hay que dejarlo en claro. Ahora, todo indica que tal y cual como sucedió en el día de ayer con Núñez Carmona, una vez que llegue a la superintendencia ya vuelva a dormir a su casa. Por ahora Puerto Madero, pero después teóricamente se muda a otro barrio. En principio, la información judicial que tenemos nosotros es que va directamente a Barracas. Ah, ¿directamente? Directamente a Barracas, ahí en la calle Feijó, al 700. Se muda del Madero Center. Dicen sus allegados que es por una cuestión de bajar el perfil y porque es el lugar donde va a vivir con su pareja, la mexicana María de la Fuente, que está embarazada de mellizos. Iba a tener ya, ¿no? Claro, tenía fecha de parto, Maru, el 25 de enero. Él había logrado una especie de beneficio a través de la justicia para presenciar el parto. El parto se adelantó. En principio sería la semana que viene, todavía hay que ver la fecha. También sus allegados han dicho que lo tendría en un hospital público. Eso también llamó bastante la atención, porque uno pensaría que él lo podía llegar a tener por un prejuicio, netamente en un hospital privado, pero no, finalmente en un hospital público, digo, porque vivía en... No, a ver. Por el poder adquisitivo, claro. Claro, digamos, porque tiene toda una historia, digamos, ligada a beneficios privados, ¿no? Pero además, si tiene prepaga, estaría bien, o sea... Claro. Sí, podría hacerlo tranquilamente. No, y el hospital público en general, que está pensado, digamos, que siempre está como más colapsado y demás. Bueno, quizás aporta la prepaga y utiliza la prepaga en el hospital público. Sí, lo cierto es que muchos hospitales públicos se nutren, digamos, toda la formación de los privados. Claro. Vienen directamente, la carrera la hacen en el hospital público. Pero bueno, habrá que ver de eso si sucede la semana que viene o no. Entiendo por lo que nos cuentan las personas que están y participan del operativo y también de la justicia, es que el trámite puede durar entre 1 y 2 horas y después Amadou Boudou recupera la libertad. Sigue investigado, la semana que viene va a tener que declarar indagatoria por la causa de enriquecimiento ilícito ante el juez Ariel Lijo. Estaba prevista esta ampliación de indagatoria, lavado de dinero, encubrimiento y asociación ilícita. Él y Nariga, digamos, José María Núñez Carmona, que también recuperó la libertad por la excarcelación en el día de ayer por la Sala 1 y que, bueno, hoy estuvo haciendo algunas declaraciones en la justicia y también a la salida de la cárcel a la noche. Bueno, lo escuchamos. ¿Cómo pasó estos tiempos en prisión? No, con las mismas rutinas que tienen el resto de los reclusos.
con mucha ayuda y solidaridad de los demás reclusos del pabellón. En mi caso me han prestado desde la almohada hasta zapatillas. Yo imagínate que llegué con una remera, jean y zapatos. ¿Con quién tenías diálogo? ¿Con Vudú? No, yo a Vudú lo veía, bueno, en mi pabellón después llegó Zanini, que lo veía a diario, era un recluso más del pabellón. En nuestro pabellón éramos 8 hasta ayer, y en el otro pabellón creo que también se habían completado, porque llegó Carlos Kirchner, se habían completado 8 celdas más, 8 reclusos más. ¿Usted jugaba al fútbol con Zanini? Sí, Zanini juega mucho mejor que yo. Vos tenés que pasar el tiempo, estás recluido, tenés que leer, hacer crucigramas, cualquier cosa que te haga pasar el tiempo y lo haga productivo y que no te haga mal. Yo hasta pedí un vademecum que me presten para leer, aunque sea para entretenerme, porque al principio encima no estás acostumbrado a estar en detención y necesitas de alguna manera entretenerte. Bueno, ahí teníamos algunas, escuchábamos primero a Ana Ariga, el amigo de el ex vicepresidente de la Nación, que daba casi como un instructivo de cómo pasarla en la cárcel. ¿No? Llamó la atención un futbolista poco. farmacéutico. Sí, el vademecum a mí la verdad que me sorprendió muchísimo. El vademecum, para las personas que no conocen, es como un listado de todos los medicamentos con la droga, los laboratorios, y algunos tienen los precios. Es decir, que si vos decís, por ejemplo, un medicamento para el dolor de cabeza, te dice la droga, cómo está compuesta, el precio y los distintos laboratorios. Los diferentes laboratorios y las marcas de cada uno. O sea, una cosa rarísima para leer en la cárcel, pero bueno, evidentemente cuenta Naría que lo único que tenía para leer era en 2 eso, meses, ¿no? Estuvo detenido. 3 de noviembre, claro, 3 de diciembre y ya... Claro, Lázaro Báez, por ejemplo, digamos. ya debe tener... Sí, no sé qué habrá leído. Se lo aprendió de memoria. Lázaro Báez. Sí, la Divina Comedia quizás. Llamó la atención igual estas declaraciones de Núñez Carmona, ¿no? Porque da la sensación, no sabemos bien para quién hablaba, pero da la sensación como que quiso dar una imagen de que casi estaba como en un retiro. Bueno, como dijo Luis Delía, ¿no? Que la cárcel era un retiro para él, un retiro espiritual, pero como que la pasa bien. Eso quiso decir, ¿no? Yo calculo que no la debe haber pasado bien, porque está acostumbrado a viajar, tiene inversiones en España, ha pedido un montón de veces permiso a la justicia para ir a Málaga. Tiene, bueno, acá también ha tenido empresas, con lo cual, pero bueno, quizá lo que pareció contar era como que estaba haciéndose o contando que no le había pasado tan mal dentro del lugar, digamos. Eso es lo que llama. Bueno, y jugaba al fútbol con Zanini, que dice que era un gran jugador de fútbol. Mejor que él, por lo menos. Y jugaba al fútbol con Zanini. Lo cierto es que, bueno, nada, en el día de hoy, por segunda vez, la Cámara le otorga la excarcelación a Amado Vudú. Por esta causa de los viáticos, era la única que le faltaba. Un dato más, a ver, la Cámara le otorga la excarcelación, pero al mismo tiempo le confirma el procesamiento que le había dictado. Una buena y una mala. Claro, y algo que había pedido la defensa de Amado Vudú, y también porque la causa de los viáticos, digo, para contarla brevemente, es Vudú, ministro de Economía, viaja a una reunión del G20 en Francia, hacen una rendición de viajes de esa gira, y lo que hacen es presentar facturas truchas que no se correspondían, con lo cual hay un peritaje que se hizo y se dieron cuenta de que había facturación trucha, facturación que habían inventado facturas para justificar esos viajes. Eso entendió la justicia a través del juez Lisco, que era un peculado, una malversación de fondos públicos, imputó a Amado Vudú y a 2 secretarios, Forcieri y Romano. Los 3 están embargados en $1 millón de pesos. Tanto la defensa de Vudú como los 2 secretarios habían pedido bajar el monto de ese embargo por $1 millón de pesos. Hoy la Cámara le otorga la excarcelación a Vudú, le confirma el procesamiento y le mantiene el embargo de $1 millón de pesos a los 3. Con lo cual es una de cal y 2 de arena, o al revés, digamos. 2 de arena. Bueno, pero recuperó la libertad de Amado Vudú, o está a punto de hacerlo, así que entendemos que esa habrá sido la mejor noticia y que ninguna otra habrá opacado la decisión de la Cámara de darle lugar a la excarcelación. Y vamos a ir ahora a la superintendencia, donde está nuestra compañera Nuria González Rouco, esperando que en minutos nada más llegue Amado Vudú. Nuria. Hola Maru, sí, efectivamente. Más o menos nos dijeron que el viaje desde 6 hasta aquí tarda entre 30 y 45 minutos, dependiendo del tránsito, así que en algunos minutos más ya va a estar el ex vicepresidente aquí en esta superintendencia, donde se va a oficializar de alguna manera, ¿no?, esta libertad que va a tener. Aquí lo que nos dijeron es que el trámite va a ser muy rápido, no va a ser como en otros casos, o como el caso de ayer de Núñez Carmona, que estuvo aproximadamente 1 hora y media. Llega aquí, firma, justamente se notifica esta liberación, cosa que no tener que ir a Comodoro Pi. Esto es lo que nos dicen ahora. Habrá que ver cuando llegue qué es lo que sucede, y va a ser un trámite relativamente rápido, no creen que tarde demasiado tiempo, y ahí sí se va a retirar. A diferencia de lo que sucedió ayer con Núñez Carmona, lo que nos dicen es que lo va a hacer
desde adentro de este lugar, de esta superintendencia, en el auto con el abogado. Ayer nosotros pudimos hablar, tener algunas palabras de Núñez Carmona porque su abogado no fue permitido entrar, lo tuvo que esperar en la puerta y entonces en esa caminata que hizo hasta la camioneta justamente pudimos tener algunas palabras de Núñez Carmona. Esto no va a pasar en el caso de Amado Boudou, que le permitieron al abogado entrar y que entonces cuando salga, salvo que el ex vicepresidente quiera parar y hablar con los medios que estamos aquí en la puerta esperándolo, se iría rápidamente en auto hacia la zona de Barracas, donde está su mujer embarazada de mellizos. Así que estamos esperando, se calcula, ya te digo, que entre 30 y 45 minutos más o menos ya va a estar acá para oficializar su liberación. Muchísimas gracias, Nuria. Bueno, quizás sobre el final de TN Central tendremos novedades sobre la llegada de Boudou y obviamente línea abierta permanente. Gracias. De nada, hasta luego. Bueno, ahora hay que esperar, obviamente, las declaraciones, ¿no? Que son lo próximo que vaya a suceder seguramente en esta causa. Claro, es probable que la semana que viene él tenga que el lunes ir a notificarse al juzgado, o quizá no, pero lo más seguro es que tenga que ir a notificarse, y durante la semana la indagatoria en el juzgado de Ariel Hijo por la causa de enriquecimiento ilícito, y después lo que queda ahí es la situación procesal. Si lo procesan o no, que era lo que estaba reclamándole desde un comienzo la Cámara Federal, ¿no? Una duda, ¿no? Digo, como pensando, ¿podría volver a la cárcel Amado Boudou? ¿Podría volver Núñez Carmona en la condición de prisión preventiva? ¿O con este antecedente ya se espera que llegue en libertad hasta el juicio oral? Salvo que haya una cuestión de entorpecimiento o una cuestión de fuga en alguna de las causas, exactamente, que el juez detecte una situación particular, ahí sí podría caberle la situación de prisión preventiva, pero por ahora no. A ver, digamos, él tuvo prisión preventiva en esta causa por la del enriquecimiento ilícito, estamos hablando de la de los viáticos, queda la causa abierta por el tema de la renegociación de la deuda con The Old Found de Formosa, y esa causa, bueno, hay que ver también ahora. Pero bueno, son esas dos causas, la de Formosa y la del juicio, que es la famosa Chicone 1, que es la que está en debate oral, ¿no? Claro, que ya está en juicio. Esa es probable que una vez que haya condena o no, ahí haya novedades respecto de la libertad de Amado Boudou. Muchas gracias, Rodri. A ustedes, chicos. Bueno, han sido ay. varios los que se han ido de Boca en los últimos días. Ayer contábamos lo de Barrio Nuevo, no le pisen la cola al león, que incluso trajo diferentes dentro de la dirigencia sindical, porque algunos, los que estaban presos, lo salieron a bancar o lo tomaron como los ojos, pero el resto dijo, nos estás metiendo a todos en la misma bolsa y van a pensar que somos todos ladrones. Claro, estamos hablando que Luis Barrio Nuevo, que es un sindicalista de peso, por supuesto, es un hombre fuerte en el sindicalismo argentino, casi que fue una amenaza al gobierno de Mauricio Macri, como no se metan con nosotros, no nos miren las cuentas, porque eso sería pisarle la cola al león. No quedó muy claro. No quedó muy claro, pero no fue el único que se fue de Boca, porque hoy habló Luis Delía. No para de hablar. No para, estaba de cronista de su radio, pero en este caso le hizo una entrevista a Ernesto Tenenbaum en su programa de la mañana, y lo que dijo, ¿querés que lo escuchemos? Dale, escuchemos a Luis Delía. Hay que poner la protesta social en las calles. El método, lo digo hasta el cansancio, debe ser la no violencia activa. Y hay que conseguir que renuncie y se vaya. Eso no es golpe, ¿eh? Ajá, pero ¿no es más fácil ganarle en las urnas si hacen mal las cosas? Digo, pedir la renuncia de alguien no es un acto sedicioso. Un acto sedicioso es agarrar tanques, ¿no es cierto?, coartar la vida institucional. No, debe haber una gran rebelión no violenta, repito, no violenta, en las calles, como ya está empezando a ver, no hace falta que Delía lo diga. O sea, vos decías que Macri no termine su mandato. Va a pasar, Ernesto. Lo deseo, va a pasar, que es visionario. Sí, evidentemente lo que él... A ver, no es la primera vez que dice algo respecto a esto. Ya dijo cuando lo detuvieron, basta de dictadura macrista, cuando fue la denuncia con sus hijos trabajando en el ANSES sin haber terminado los estudios, dijo, Macri, te metes con mis pibes, eso es una basura. Y así ha habido varios antecedentes en el último tiempo. Bueno, este quizás fue el más grande, ¿no?, de todos. Lo dice desde el pabellón común, donde está detenido Marcos Paz por el delito de encubrimiento del atentado a la AMIA, ¿no? Así es. Luego la detención de Claudio Bonadío. Bueno, vamos a ver. Ya contó ayer Gastón que estaba como cronista de su programa de radio. Vamos a ver si este es el último episodio o si es
una sucesión, ¿no? Claro, y él, en el marco del sindicalismo, lo que hablábamos antes, ¿no? Que vos mencionabas a Luis Barrio Nuevo, hoy apuntaron, y hoy empieza, me parece, un problema que ya venía, pero que me parece que hoy lo que pasa es que se pone de manifiesto de otro hombre importante, si no el más importante del sindicalismo argentino. Estoy hablando del señor Hugo Moyano y de su hijo Pablo Moyano, los dos principales referentes del gremio de camioneros. Así es. Esto sucede luego de incluso una nota que también había en el diario La Nación que revelaba cruces millonarios, aproximadamente 100 millones de pesos, entre Hugo Moyano y el dueño de OCA, Patricio Farcú, entre 2014 y 2016 aproximadamente unos 100 millones de pesos. Claro, entre el gremio de camioneros que maneja Hugo Moyano y las empresas de Farcú, el Grupo Damasco en particular. Esta información que se conoce ahora a partir de un informe de la Unidad de Información Financiera de la UIF, que lo denuncia y la Procelac hace la denuncia y por eso se abre una investigación judicial. Lo que llama la atención de la UIF son estos movimientos de dinero entre el Grupo OCA, digamos, y el gremio de camioneros. ¿Por qué? Porque ya se venía diciendo y desde hacía bastante, Nacho. Inclusive había algunas negociaciones por lo bajo, por informales, entre Moyano y el gobierno nacional. Inclusive apenas asume Mauricio Macri la presidencia. Estamos hablando de más de 2 años. Esta investigación de la UIF lo que hace ahora es ponerle números y dar más precisiones respecto de unos, tal vez, posibles delitos económicos y por lo menos evasión fiscal. Estos movimientos, transferencias entre las empresas de Farcú y el gremio de camioneros de más de 100 millones de pesos que contabas vos, en el informe de la UIF lo particularizan en 2 momentos. Una compra que hace el Grupo OCA a un hotel de camioneros en Pinamar en el año 2014 y por la que paga 77 millones de pesos. Y un dato que llama la atención porque es una donación, en realidad son 2 donaciones, entre 2013 y 2017 de casi 7 millones de pesos. 2,2 millones a la Mutual, estoy repasando de memoria, a la Mutual del gremio camioneros y más de 4 millones al equipo de fútbol, al club del gremio camioneros. Deportivo Camioneros, ahí está, me ayudaste vos con la parte deportiva. Son 2 donaciones que llaman la atención, que están en el informe de la UIF, que están en la denuncia de la Procelac. Y un dato que en su momento dio Farcú, porque Farcú habló claro, hace relativamente poco y había hecho una acusación grave, evidenciando también ese quiebre que hubo en la relación que había empezado con el vínculo entre Farcú y Pablo Moyano y que después se trasladó a una relación que claramente por lo que se está empezando a ver, digamos, siempre se suponía desde lo comercial, ahora prácticamente que se está probando, ¿no? Claro, y que es un personaje, un hombre bastante excéntrico, ¿no? Muy excéntrico. No adopta necesariamente el bajo perfil, por decirlo de alguna manera. Tiene, por ejemplo, una mansión en el barrio de San Telmo con piso transparente, la pileta, y él se sienta, por ejemplo, en el living y puede ver lo que hay arriba en la pileta. Bueno, sobre gustos. Sí, exactamente, pero gustos excéntricos. Claro, pero ¿por qué hacemos el punto en este hombre, en Farcú? Porque él denuncia en su momento, el año pasado, que camioneros, o sea, que Moyano directamente le había como tomado la empresa, que le había tomado OCA, que hacía manejos que él no sabía. Lo que todo el mundo se preguntaba en ese momento es cómo puede venir un X a tomar tu empresa y vos no hagas nada y la justicia no haga nada y ahí no pase nada. Bueno, una de las cosas que denuncia Farcú es el contrato para sponsorear, que OCA sponsoree la camiseta del Club Independiente. Club en el que los moyanos tienen enorme poder, creo que es dirigente Hugo Moyano, inclusive. Es el presidente de Independiente. Perdón mi ignorancia de no, pero es el presidente, está, digamos, siempre estuvieron metidos en el club, siempre tuvieron mucho poder, pero aparte, bueno, ahora obviamente ya dentro de la comisión directiva. Escuchá cuánto es el monto que en su momento dijo Farcú que pagaba OCA para sponsorear la camiseta de Independiente y que todavía sigue. $2,5 millones al año. ¿Al año? Una empresa que tiene un problema enorme, gigantesco de deuda con la FIP, que es lo que viene eso negociando con el gobierno para poder cancelar o ver qué pasa con esa deuda y que no termine, claro, que no vaya a la quiebra, digamos. Bueno, de hecho en el último tiempo hubo movimientos también respecto a OCA, llamativos en la IGJ, en donde querían traer desde provincia a capital precisamente la empresa y que habían creado 2 empresas nuevas que se llamaban OCA Postal y OCA Logística, y que habían asentado en la ciudad de Buenos Aires 2 domicilios truchos. Bueno,
En efecto, todo esto que estuvimos mencionando es una parte pequeña del informe completo de la UIF que entrega a la Procelac y que la Procelac hace la denuncia y que ahora el Fuero Penal Económico tendrá que investigar y ver qué es lo que hay detrás de todas esas transacciones y si hay o no delito económico. Está abierta la investigación, están las dudas, hay que ver qué pasa. Donde no hay dudas, Nacho. No, ahí ya directamente, viste cuando, a ver, como el caso de López cuando lo encuentran revoleando bolsos, que decís, sí, la prueba ya era ineludible, o sea, en este caso, con este señor ya pruebas hay... Sobran. Y yo pensé, viste, cuando hacemos los temas, bueno, esto ya está, ¿no? La novedad. ¿Viste? Cuando a veces te encontrás con una cosa y decís, no, pero puede ser cierto. Acá nos tienen que estar cameleando. ¿De qué estamos hablando? De Marcelo Balcedo, señoras y señores. El gerente, mirá. Bueno, sí, secretario general. Tranquilamente. Secretario general del SOEM, el Sindicato de los Auxiliares de la Educación. Un hombre de La Plata, un hombre de los medios, un hombre con muchísimo poder, que ahora le encuentran más bienes en Uruguay. La justicia de Uruguay lo está investigando, está detenido Balcedo en Uruguay. Se espera que la semana que viene haya una reunión conjunta de especialistas, gente del equipo de delitos económicos de Gendarmería, gente del Juzgado Federal de número 3 de La Plata, de Ernesto Kreplak, y autoridades de Uruguay para avanzar en una investigación conjunta, binacional, porque claro, tiene bienes de aquel lado y de este lado. ¿Cuánto, según información que tiene la justicia uruguaya, que informó gente, o sea, personal de seguridad, de las fuerzas de seguridad de Uruguay y también de la AFI, de la Agencia Federal de Inteligencia de Argentina, en este trabajo conjunto? Casi 4 millones de dólares en inmuebles. Solo en propiedades. 4 millones de dólares solamente en propiedades. Es decir, esto es la mansión del Chaparral. Claro. Ya está contabilizada la nueva mansión que habían descubierto. Exactamente. Bueno, son este número, 3.850.000 dólares en propiedad. Mirá qué casa, es hermosa. No, es tremendo. Ahí a metros de la playa. Sí. Bueno, hoy le llevaron los animalitos. Claro, bueno, hoy trasladaron los animales que tenía en el Gran Chaparral, en esa chacra de 90 hectáreas. Los llevaron ahí a la zona de Damasco, a un parque. Sí, a un parque ecológico. Bueno, 11 autos, estos que hemos visto hasta el cansancio. Yo no me canso de verlos igual porque debemos reconocer que son muy lindos. 2 Porsche. 2 Porsche 911, una Ferrari California y un Mercedes-Benz SRL, conocido también como el McLaren, ¿no? Acá no nos pusieron el Camaro, pero el Chevrolet Camaro que... Está ahí en la foto, mira, ahí amarillito. Sí, claro. Que siempre lo mencionamos y nos acordamos porque es el auto de la discordia, si querés, porque vincula a la agencia El Chaqueñito, que vincula a su vez con la banda criminal de Santa Fe, de Rosario, Los Monos, la banda Narco. El dinero que le encontraron en su casa cuando lo detuvieron, que asciende a esta cifra entre las distintas monedas, pesos, dólares, florines, euros, 8.117.910 pesos. ¿Quién no tiene ese dinero en efectivo en su casa, Nacho? Bueno, obviamente hay que contar, ¿no?, todo lo demás que fue apareciendo también en la Argentina, ¿no? Que eso no está contabilizado. Insisto, todo esto que estamos mencionando ahora es, si se quiere, el poder económico o los bienes que tenía Balcedo en Uruguay, lo que le está encontrando la justicia uruguaya. Este dato es tremendo. Tenía 22 empleados, cada uno con un sueldo de $3.000 por mes, lo que asciende a un total de $66.000 total por mes y además gastos de mantenimiento de $15.000 por mes. Esos $15.000 por mes son solo un gasto, porque es la factura de luz. Ah, o sea que en el allanamiento, no es el total. Claro, en el allanamiento encuentran una factura, una de las últimas facturas que pagó de luz por su chacra, por esta propiedad estamos hablando, no estamos hablando del resto ni de la otra casa, $15.000 por mes. De alguna manera, si querés decir, ¿cómo haces para gastar $15.000 por mes en luz? Bueno, en Uruguay es bastante más cara que en la Argentina, pero además la chacra tenía 90 hectáreas, claro. Y esa chacra tiene todo un perímetro. El cercado ese famoso. Claro, con luz. Entonces, claro, si tenés que tener todo eso iluminado, cuesta dinero. Y además estaban monitoreados con cámaras de seguridad que manejaba el propio Balcedo desde su oficina. No es que lo manejaba una empresa de seguridad aparte, las cámaras de seguridad de todo el perímetro estaban manejadas directamente por él desde la oficina. Y hay un dato más, que es hermoso. Si vos levantás la vista, Nacho, hacia
Sí, lo estaba viendo, además leía eso. Bueno, esto, a ver, esto se ha visto en lugares aislados, por ejemplo. Digamos, en Cruzay, que de Lázaro Báez también existía esto, pero tiene que ver con lugares que están lejos de las estaciones y demás. Acá no parecería ser el caso, es prácticamente para no salir de la chacra. Exactamente, estamos hablando de que tenía en su casa una expendedora de combustible. Esto es como una estación de servicio, digámoslo así. Tenía el surtidor para, bueno, si tenía 11 autos, capaz que necesitaba un surtidor propio. Estaba cerca del garage, nada más práctico. Bueno, nosotros hacemos esto un poco un chiste, un poco en serio. La realidad es que todo esto es lo que se le encontró hasta ahora en Uruguay a Balcedo y su esposa, Paola Fiege. Vivían en Uruguay desde hace 8 años y no tenían ninguna causa abierta todavía. Bueno, estas imágenes que estamos viendo ahora son del otro caso, del sindicalismo corrupto, podemos decir, del sindicalismo obsceno, que es el caso de Humberto Monteros en Bahía Blanca, ayer cuando lo detienen con más de 5 millones de pesos en efectivo en esos bolsos que estamos viendo ahora en su casa de Montehermoso. Ese hombre que está revisando. Ese hombre que está ahí, y claramente el tema es el combate contra las mafias sindicales. Por eso ahora vamos a sumar a Maximiliano Ferraro, que es diputado de la Ciudad de Buenos Aires por la coalición cívica. Él lleva adelante junto a Lilita Carrió algunas de estas denuncias contra sindicalistas. Así que bueno, queremos saber también cómo es que se están llevando adelante estas investigaciones. Ferraro, ¿cómo le va? Acá Maru Dufar y Nacho Otero los saludamos desde TN Central. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Nacho y María Eugenia, ¿cómo les va? Bien, ¿cómo es que, primero y principal, están logrando hacer estas investigaciones y, digamos, cuáles son los principales obstáculos con los que se topan? Sí, en primer lugar me gustaría decir que el caso Balcedo se suma a otros casos que tuvieron que ver con investigaciones propias de Lilita y de la coalición cívica, como es el caso del Caballo Suárez, después el caso del Pata Medina de la UOCRA en La Plata, a través de una decisión de la gobernadora María Eugenia Vidal, y que hay un denominador común, ya sea desde las palabras o lo que dicen algunos dirigentes sindicales, o después lo que vemos con los hechos, que tiene que ver con extorsión, que tiene que ver con llevar adelante violencia física, violencia simbólica, enriquecimiento ilícito, asociación ilícita, lavado de dinero. Y es un denominador común que vemos en Balcedo, en Pata Medina, en el Caballo Suárez, y que esto lamentablemente contó con la connivencia y la impunidad de muchos años atrás, principalmente del kirchnerismo, y también, vale decirlo, del exgobernador Daniel Scioli, porque sabemos que muchos de estos dirigentes sindicales tenían una excelente relación con el exgobernador. Maxi, ¿cómo estás? Buenas noches. Una de las preguntas que surge en función y a partir de lo que dijo, por ejemplo, Luis Barrionuevo antes de ayer acá en Todo Noticias es ¿cuál es la relación del gobierno nacional hoy con el sindicalismo actual, con esta dirigencia sindical argentina, y hasta dónde se va a tensar la cuerda en virtud de la reforma laboral que el gobierno quiere sacar cuando comience el año legislativo? Yo creo que el gobierno tiene una responsabilidad, por supuesto, de conversar con los distintos sectores y actores. Uno tiene que ver con el sindicalismo, pero me parece que desde Cambiemos nosotros no podemos convalidar un sindicalismo que esté atado a la corrupción y a la consagración de la impunidad. Miren, si nosotros durante años nos preguntábamos cómo una expresidenta de la Nación, que es el caso de los Kirchner, que durante 34 años fueron funcionarios del Estado y la administración pública, terminaron con millones y millones de dólares y con empresas constituidas por todos lados en nuestro país, primero en Santa Cruz y después por el resto del país. Y esta pregunta y respuesta también que tienen que dar los sindicalistas, ¿cómo puede ser que los que representan a los trabajadores se terminan convirtiendo en exitosos empresarios vinculados después, como estamos viendo, como decíamos al principio, al lavado de dinero, a la extorsión y a todas estas cuestiones? Ahora, Barrionuevo ayer habló prácticamente en una defensa cerrada, ¿no? Pero desde alguna parte del arco de representantes gremiales y sindicales, ¿apoyan estas investigaciones? ¿Cómo se cortó? No escuché. No, digamos, si encuentran apoyo también por parte de otros sindicalistas para avanzar en estas investigaciones.
Mire, seguramente hay dirigentes sindicales que no convalidan este tipo de accionar, que tienen muchísimos sindicatos o dirigentes sindicales, pero a ver, me parece que los dirigentes sindicales y más aquellos que reciben miles y miles de millones de pesos por parte del Estado en el manejo de las obras sociales, tienen que rendir cuenta, como rinde cuenta cada uno de los poderes del Estado, en el caso de los diputados, en el caso del Poder Ejecutivo Nacional, como es el caso que tienen que hacer los jueces federales, fiscales y los que trabajan en la justicia, y en el caso de los sindicalistas también. O sea, a ver, yo no quiero generalizar, pero me parece que también tenemos que dar una lucha frontal contra la corrupción, la impunidad y la transparencia también en el sector sindical. Por eso nosotros somos partidarios y acompañamos el proyecto que está trabajando el Poder Ejecutivo Nacional de modificar la Ley de Ética Pública, que va en sintonía con el proyecto que presentó Elisa Carrió de que los dirigentes sindicales, las cámaras empresariales presenten declaraciones juradas conforme a la Ley de Ética Pública. Y no tienen que asustarse, que si los balances de sus sindicatos, los balances de sus obras sociales, los balances de sus federaciones están bien, seguirán representando a los trabajadores. Y me parece que también tenemos que empezar a discutir para que esto no se afiance y sea un modus operandi que atraviesa año tras año y que los hace dueños y patrones de cada uno de los sindicatos, más allá de que muchos por ahí son acompañados o no a través del voto de los afiliados, en también poder democratizar lo que son las organizaciones sindicales en la Argentina y impedir este tipo de cosas que estamos viendo. Ferraro. Lo vimos con el kirchnerismo, con un montón de funcionarios que se enriquecieron ilícitamente, y lo estamos viendo con muchísimos dirigentes sindicales que no pueden rendir cuenta, María Eugenia, de cómo tienen millones y millones de dólares, de cómo viven y qué es lo que han hecho si en muchos casos, hace más de 20 años o 30 años están al frente de sus representaciones sindicales representando a los trabajadores. Ferraro, justamente sobre ese punto le quería consultar, a ver si el gobierno va a avanzar de alguna forma directa en el impulso de una ley que termine con la reelección indefinida en los sindicatos y si tiene las atribuciones el Congreso para regular esa situación, digo, por la independencia sindical, ¿no? Mire, yo creo que el Congreso la tiene. Sé que hay un proyecto de una diputada de Cambiemos, la diputada Carrizo de la Unión Cívica Radical, pero la verdad que es un criterio y una decisión que nosotros, por lo menos desde la coalición cívica, también sostenemos desde hace muchísimo tiempo, de qué manera democratizar las organizaciones sindicales. Pero volver a resaltarte esto, María Eugenia, creo que también tenemos que avanzar rápidamente con la modificación de la Ley de Ética Pública, que sea una ley de ética pública mucho más moderna. Sé que Fernando Sánchez, que está en la Secretaría de Fortalecimiento Institucional, la estuvo trabajando con la Oficina Anticorrupción y es uno de los temas, declaraciones juradas vinculadas a los sindicalistas, que la nueva ley de ética pública me parece que está en condiciones de que el Congreso la vote. Ferraro, muchísimas gracias por este contacto con TN Central. No, gracias a ustedes y que tengan una muy buena noche, ¿eh? Bueno, y nosotros nos vamos ahora directo a la superintendencia ahí en Madariaga porque acaba de llegar el ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, desde el penal de Seiza. Así es, retomamos el contacto con nuestra compañera Nuria González Rouco. Te escuchamos, Nuria. Sí, Nacho, Maru, acaba de llegar justamente en una camioneta de traslado de detenidos, acompañado también por otra camioneta más chiquita. Las camionetas que lo trajeron ya se retiraron. Él está aquí dentro junto con su abogado. Lo que nos dijeron es que va a ser un trámite bastante rápido, distinto a lo que suele suceder cada vez que hay liberaciones de este lugar. Él lo que tiene que hacer es justamente dejar tocar el pianito, podríamos decirlo para que se entienda, dejar los dedos, huellas dactilares marcadas, firmar justamente esta notificación de excarcelación, hacer ya directamente para no tener que ir a Comodoro Pi, y ahí sí entonces se retiraría junto con su abogado, que pudo entrar su auto a este lugar, con lo cual vamos a verlo salir con el auto de su abogado, salvo que él quiera hablar ante los medios que están aquí esperándolo.
que la verdad es que nos gustaría, ¿no?, poder tener alguna palabra en este momento del ex vicepresidente, pero bueno, habrá que esperar. Ya les digo, hace algunos minutitos nada más que ya está aquí dentro de esta superintendencia. El último paso que le queda ya para tener su liberación e irse a su casa de Barracas a reencontrarse con su mujer. Gracias, Nuria. Estamos obviamente con la línea abierta porque, bueno, en el momento que salga, quizás puede llegar a hablar o quizás no. Bueno, vamos a ver cómo seguirá. Vamos a ver qué pasa ahí. Esto. Gracias, Nuria. Lo firmó el presidente Mauricio Macri, está publicado en el boletín oficial y va a dar que hablar. Polémica para los próximos días, el mega decreto del gobierno que algunos lo llaman decreto ómnibus porque contiene un montón de artículos, deroga varias leyes, incluso algunas laborales, y por eso ya hay polémica. ¿De qué se trata básicamente? Por lo menos para el gobierno es la búsqueda de desburocratizar el Estado, simplificar el Estado Nacional. El objetivo es administrar mejor y bajar los costos improductivos. Hablan de 100.000 millones de pesos en costos que van a bajar. No tengo muy claro cómo hicieron las cuentas, es muchísimo dinero. Son 192 artículos muy distintos todos. Yo les comento algunos de los más importantes. Algunos generan ruidos, otros no. Por ejemplo, se va a cambiar la forma de destinar las inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. Uno de los polémicos es que se puede embargar las cuentas sueldo, algo que hasta ahora no se podía, que está en la ley de contrato de trabajo, sino mediante lo que es el empleador. Ahora se puede embargar la cuenta sueldo. ¿Quién? Por ejemplo, los bancos que dieron créditos, que dieron préstamos y los trabajadores no cumplen o no paguen, pueden embargar las cuentas, pero con cierta excepción. O sea, tiene que exceder 3 veces el salario del trabajador. No se lo pueden embargar. A partir de eso, sí, por ejemplo, un trabajador que cobra 30.000 pesos, hasta los 90.000 pesos no le pueden tocar la cuenta sueldo. A partir de ahí, sí, un banco le puede ejecutar en caso de incumplimiento su cuenta salarial. También hay en los artículos, por ejemplo, la venta de activos estatales. Hay cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con los camiones. Para horror de Moyano se van a habilitar camiones con doble acoplado, hasta 70 toneladas, 20 metros para que puedan circular. Bienes del ejército van a pasar a la administración civil. Bueno, y modifica cuestiones que tienen que ver con el sector portuario, la aviación civil, la unidad de información financiera, el SENASA. Algunos dicen que tiene que ver con mucho de lo que quiso hacer en el año 91 Carlos Menem con un decreto similar. El objetivo del gobierno además es cumplir con la OCDE, el intento de que Argentina sea parte de la Organización de Desarrollo Económico, en cual está, digamos, el club de los ricos, de los países ricos. Allí quiere llevar el gobierno a la Argentina y cumple con algunas de estas medidas para hacer más rápido los trámites, por ejemplo, para las empresas para producir en la Argentina. Toca a 8 ministerios, por ejemplo, del gobierno, este mega decreto que firmó Mauricio Macri. Cierro con este dato. Margarita Stolbizer y Agustín Rossi, es decir, tanto el GEN como el Frente para la Victoria o el kirchnerismo, ya adelantó que se van a oponer al decreto de Macri, que van a buscar derogar este decreto del presidente. Así que en pleno verano se viene la polémica. Directamente Rossi dijo que era una burla al Parlamento y que van a buscar derogarlo. Y también Stolbizer dijo que va a hacer una presentación para que en el Congreso no avance este decreto del Poder Ejecutivo. Muchísimas gracias, Franco. Y claramente es un año en donde la economía es uno de los temas importantes, ya sea por la cuestión de la situación económica o por todo este paquete de medidas que van también rozando la economía, desde el DNU hasta también por las distintas reformas que ha votado el Congreso. Por eso estamos con Roberto Kachanowski para tratar de esclarecer todo esto y también cómo va a afectar. A veces esto se piensa que sucede como en una nube, ¿no? Pero ¿cómo afecta en el día a día de todos nosotros este decreto? Bueno, primero, gracias por invitarme. No sé si voy a aclarar algo. Gracias a usted por venir. Sí, ¿cómo que no? Vamos a confiar todos en eso. Son 170 rubros distintos o artículos. A ver, yo creo que están bien orientados. Marzo de 1990 se hizo un decreto. Herman González era ministro de Economía e hizo un gran decreto desregulatorio, ¿sí? Yo no sé, estaba escuchando que probablemente algunos diputados se vayan a oponer. Muchas son resoluciones ministeriales y lo más importante
cuanto más regulación hay, más cajas de corrupción hay. Porque para que te apruebe el papelito ese que vos tenés que pasar, tenés que pagar el peaje. Cada filtro es un peaje. Yo creo que en rigor, más que buscar el beneficio de la gente con las regulaciones, siempre se busca crear una ventanilla para cobrar algo. Qué tremendo. Qué tremendo y qué naturalizado lo tenemos. Es muy común, sí, seguro. Te lo digo como economista, es muy común que se haga eso. Bueno, la Argentina está llena de regulaciones. Sí. Las regulaciones más insólitas, ¿no? Pero creo que el gobierno está bien orientado. Obviamente es muy difícil evaluar si son 100.000 millones, porque te das cuenta que son tantos rubros distintos. No sabemos cuáles van a ser los costos, ¿no? La otra es la de economía argentina. Exactamente. ¿Cómo sigue esto? 2018. ¿Cómo sigue? ¿Cómo lo vemos? Estamos con... A ver, uno tiene que ponerle todo el ánimo para poder sacar adelante y la idea sería formular propuestas, obviamente, pero no podemos dejar de pensar en la situación en que estamos. La inflación de diciembre no fue una buena noticia. Y el Banco Central tiene una contradicción, que es producto de la falta de una política económica y del déficit fiscal que tienen. ¿Cómo financia el gobierno el déficit fiscal? Tomando deuda. Exactamente. Pero los sueldos, las jubilaciones, etcétera, las pagan en pesos, Entonces, ¿qué hace? Si vendiese esos dólares en el mercado y si hiciese de los pesos el tesoro, bajaría el tipo de cambio, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué hace? Se lo da al Banco Central y el Banco Central emite pesos para dárselos al tesoro. Con lo cual, ya el primer paso es, en rigor el Banco Central está defendiendo el valor del dólar más que el valor del peso. Porque está diciendo, dámelo a mí, así no cae el valor el tipo de cambio. Entonces le entrega los pesos al gobierno, empiezan a circular y como eso genera presión inflacionaria, dice, denme los pesos, tomen estas letras que se llaman LEVAX. Entonces sale a defender el valor del peso. No se puede defender el valor del peso y del dólar al mismo tiempo. Tienen un lío fenomenal que es producto de la ausencia de una reforma profunda en el sector público para bajar el gasto, el déficit. ¿Y cómo se podría complementar esto para que se apoye al peso? Primero y principal, si conviene apoyar al peso o apoyar, obviamente, en este caso, este tipo de políticas. Y si vamos a apoyar el peso, digamos, ¿cómo se puede complementar lo que se está haciendo ahora y qué habría que dejar de hacer? A ver, lo que yo te diría, moneda no es cualquier cosa. O sea, nosotros no tenemos moneda. Para que esa moneda tienen que cumplirse dos requisitos, ¿sí? Para que una cosa sea moneda. Tiene que ser aceptada como medio de intercambio y tiene que ser reserva de valor. El peso no es reserva de valor. Por lo tanto, yo te diría que es casi un vale, viste, como de los extranjeros, que cuando jugábamos para hacer transacciones de corto plazo, pero vos no ahorrás en pesos en el largo plazo, ni los metés abajo del colchón como podés llegar a meter un dólar, ¿sí? Entonces, no tenemos moneda. Este es el primer problema que tenemos. Y eso es producto de la emisión monetaria que se hace para financiar el déficit fiscal, que es consecuencia de tener un gasto público mayor al que tenemos a los ingresos tributarios. Lo primero que habría que hacer es tener una moneda en la Argentina. No tenemos moneda. Algunos proponen un sistema bimonetario, que el Banco Central emita su moneda y que cada uno haga las transacciones en la moneda que se da la gana, dólares, euros, yens, lo que sea. Pero tenemos que reconstruir un sistema monetario, si no, no se puede hacer transacciones. Es imposible. Claro. Yo me quedé enganchada con lo que decía usted del déficit fiscal y me parece que eso también tiene que ver inclusive con diferencias dentro del propio gobierno y con ajuste sí o ajuste no, gradualismo sí o gradualismo no. Dice, hay que hacer una reforma en el sector público más agresiva, entiendo por lo que usted dice, para que eso se siente y podamos tener un fortalecimiento de la moneda y bajar la inflación de forma drástica. ¿Cómo se hace para hacer eso en un país con un 30% de pobres, con una cantidad de población enorme que vive del Estado y del empleo público, sin dejar a la mitad de la Argentina afuera o al 30% de la Argentina afuera? Bueno, en rigor hoy estás dejando afuera a un montón de gente del sector privado. Si vos mirás la evolución de los puestos de trabajo que se van creando, que da el Ministerio de Trabajo, ¿no? Crece el empleo público y disminuye el empleo privado. Se perdieron desde noviembre del 2015 hasta ahora cerca de 50.000 puestos de trabajo en el sector privado, ¿sí? El que ajusta es el sector privado. Primera reflexión, ¿no? O sea, ojo, porque yo toco un lado, pero me golpean el otro. ¿Por qué? Porque te meto los tarifazos, aumenta la inflación, te licúa, las empresas no contratan gente, no hay inversiones, etc. A ver,
Un minuto, Kachanowski, que está saliendo Vudú de la superintendencia en Madariaga. Nuria, te escuchamos. Aplausos, y así se retira. Ahí se retira Amado Vudú, acompañando... A ver, ¿va a hablar? Se considera un preso político, se considera un preso político. Va a bajar, va a bajar Amado Vudú. Como habíamos anticipado, va a poner declaraciones. A ver, ¿qué tiene para decir después de permanecer 70 días? Primero que nada, quiero... No quiero ocuparme de mí, sino de las compañeras y compañeros que están detenidos con prisión preventiva o que son perseguidos. Me parece que es un sistema que está dando vuelta lo que es la presunción de inocencia y tiene que ver más con el escarnio que con la justicia. Me parece que el Poder Judicial está haciendo abuso y por eso no es por mí que hoy he logrado mi libertad, sino es por todas las compañeras y compañeros que en distintos lugares del país están detenidos y esto es una situación grave. ¿Cómo han sido estos 70 días? Me decían... Pero cuando usted estaba en el poder no hizo lo mismo. Mire, yo lo que le digo, un importante dirigente de nuestro espacio que me visitó en estos días me hacía referencia a que esto pasó otras veces ya en la Argentina, que no hay desde 1810 12 años ininterrumpidos de un sistema nacional y popular y bueno, y lamentablemente a nosotros nos toca pagar esto, por eso yo digo que he pasado estos días con mucha tranquilidad, con mucha fe, muy convencido de lo que fue el gobierno de Néstor Kirchner y los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y eso te da mucha fortaleza. Pero no quiero dejar este momento sin mandarle un enorme abrazo a todas las compañeras y compañeros que se acercaron, que mandaron saludos, que mandaron la palabra. Es muy duro perder la libertad y es muy duro para todos los familiares, todas las personas que se acercan a acompañar en ese momento. Es muy duro. Son condiciones muy duras y nosotros estuvimos en un penal de máxima seguridad, sin ningún privilegio. De todas maneras quiero mandar también un mensaje al profesionalismo del sistema penitenciario federal. No nos trataron con simpatía, lógicamente, pero también fue siempre un trato respetuoso que tenía que ver con toda la situación. Así ¿A quién responsabiliza por su detención? Porque mira, acá no importa la responsabilidad y ni siquiera importan mis 70 días. Importa lo que está en juego para el país. Eso es lo que realmente importa. Y me parece que en estos días también estuvo presa la ley de movilidad. El cambio de la ley de movilidad justo coincidió con estos momentos. Me parece que también quedó presa la ley de movilidad de los jubilados. Pero si me permiten, hoy quiero volver a mi casa. Quiero volver a mi casa porque quiero ver a mi mujer, que fue realmente muy importante. Que fue una compañía muy importante y quiero ver cómo están León y Simón, que han ido engordando todos estos días, así que si me permiten vamos a seguir hablando después. ¿Regresa a la política? Yo nunca me fui, no puedes regresar a donde no te fuiste. ¿Se va a reunir con Cristina Fernández? ¿Se va a reunir con Cristina Fernández? Amado, saluda a la gente que te quiere saludar. ¡Te quiero! No voy a volver de donde nunca me fui, dice Amado Vudú subiéndose al auto en referencia a la política. Y emocionado, ¿no? Emocionado cuando empezó a hablar de sus hijos, ¿no? Que obviamente están a punto de nacer. Y me parece que hay un mismo mensaje también. Si uno escucha lo que decía Delía temprano en la radio, lo que dijo Núñez Carmona, ¿no? Como un mensaje de, bueno, ahí lo vemos saludando a la gente ahí que estaba alentándolo, ¿no? Nuria, te escuchamos. Que han llegado hasta aquí. Ahí está. Sí, está saludando a mucha gente, muchos vecinos también que se acercaron justamente aquí hasta a donde justamente está recuperando la libertad de Amado. Ahí salió dejando atrás la camioneta de su abogado, justamente a saludar. Algo la verdad completamente inesperado. Gracias por todo, Amado. Gracias, Amado. Para pasar estos días tan duros, es muy importante la convivencia, el acompañamiento con muchos compañeros que han estado detenidos tanto en el pabellón A, B, C y D. ¿Quiénes? ¿Algunos de los exfuncionarios también tuvo oportunidad de conversar con ellos? Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y ha sido muy importante el acompañamiento
acompañamiento. Hay Pero un la antes y verdad, después de lo su que más detención, quiero es hay un antes y después. agradecerle a Mónica todo el acompañamiento de estos días. ¿Cristina lo llamó, Amado? Vamos, Amado, Vamos, las palabras. Que lo estaban esperando y lo siguen abrazando, lo están viendo, le mando Los abrazos. Bueno, siguen con los saludos. Sí. Ahí con Artemio López, justamente que también era uno de los que lo había estado aquí a acompañarlo. Con los abrazos y con la felicidad de haber recuperado la libertad. Lo veíamos recién emocionado justamente cuando hablaba de sus bebés, de sus mellitos que estaban a muy pocos días de nacer y que está esperando este reencuentro con la familia. Era una fiesta, ¿no? Ahí afuera de Madariaga, de la superintendencia. Bueno, vemos como sigue saludando gente, algunos que se acercaron ahí para saludarlo ni bien recuperara la libertad, cosa que sucedió, pero obviamente sigue siendo investigado. Confirmó también, además de darle la libertad, el procesamiento, la Cámara, en una de las causas que lo tenía con esta prisión preventiva, y en los próximos días va a tener que declarar. Gracias, Nuria. Bueno, justo tuvimos Sí, le pedimos la salida, disculpas le pedimos disculpas. No, estoy emocionado del hombre que vivió en el Médano. Le agradecemos mucho por esta visita. Disculpe la interrupción. Seguro vamos a tener otra oportunidad para hablar de la economía del 2018, que recién está empezando. Sí. Así que lo esperamos acá en TN Central en cualquier momento. Muchas gracias. Gracias. Nosotros vamos a una pausa y enseguida continuamos con lo que queda de TN Central. No hay que vivir fingiendo, la cosa es al revés. Ante la semana y también de TN Central, esta segunda semana de TN Central de verano. Sí, así es. Feliz viernes. Qué lindo Feliz viernes. ¿Ya tenés Así planes es. para el fin de semana? Estamos armándolos. Pero quien tiene planes, quien tuvo planes ya, fue Mario Marquich, que viene con sus aventuras en el camino, ahora pegados. Y nosotros nos vamos y volvemos el lunes. Claro, nos vemos el lunes. Buen fin de. Chau.